Se ha advertido que el medio ambiente y el desarrollo solo van de la mano si este último es sostenible. En los últimos años, se supone, el Ministerio de Medio Ambiente ha provocado con su burocracia el retraso en la ejecución de proyectos por el orden de unos 6.000 millones de dólares. ¿Qué papel jugará en adelante el Ministerio de Medio Ambiente para establecer ese equilibrio entre protección y desarrollo? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros, con nuestro invitado de esta noche. Vamos a conversar sobre el estado del medio ambiente en el país, los retos inmediatos y la burocracia. La burocracia decimos porque ya ha habido alguna información que indica que debido a esos trámites burocráticos, pues también eso ha tenido alguna implicación en el tema de las inversiones en nuestro país. De estos y otros temas conversamos esta noche con nuestro invitado, él es Fernando López, el ministro de Medio Ambiente que nos acompaña en 8 en punto. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, William? Que nos acompaña. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá para hablar de este tema tan importante para nuestro país. Exactamente, tenemos muchos temas en desarrollo. Ministro, bueno, entonces le decía, ya más de 2 meses prácticamente, se va rápido el tiempo, ¿no? Más de 2 meses de ejercicio en el poder. ¿Qué tal entonces? ¿Qué ha ocurrido a la fecha? Digo porque me imagino que, bueno, es importante hablar en perspectiva, ¿no? ¿Qué es los desafíos que tienen planteados ustedes para los próximos 5 años, las metas, las perspectivas en términos de qué hacer sobre el medio ambiente? Pero bueno, un punto que tiene que ver con la gestión anterior y que no corresponde a ustedes desde luego, pero es en términos de resultados. Por eso entraba un poco con la pregunta, planteando ahí alguna inquietud que manejó en su momento el secretario de Comercio cuando hacía referencia a que la parte de burocracia pudo haber frenado importantes proyectos de inversión en el país. Pero a estas alturas, ¿qué es lo que hay en concreto, ministro? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, como toda institución de gobierno que maneje tramitología, ha tenido alguna fama o ha tenido alguna, he visto por el retraso en los trámites, a veces hay permisos que incluso se tardan 5 años, entonces hemos tenido casos de muchísima inversión que se ha fugado del país, que por trámites que están atrapados en el ministerio y que el inversionista pues desiste. Uno de los ejes principales del gobierno del señor presidente Nayib Bukele es precisamente ese, fomentar la inversión y hacer un clima más amigable para el desarrollo del país. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado trabajando de la mano con los diferentes inversionistas y con los procesos internos del ministerio para agilizar la tramitología. Es decir, nosotros estamos haciendo la institución mucho más eficiente. Ahora bien, hay que aclarar algo. Sí. Es importante recalcar que acá no estamos nosotros flexibilizando de ninguna manera los permisos. Por el contrario, estamos siendo un poco más rigurosos en seguir la normativa que tenemos. Tenemos una normativa ambiental que también necesita cierta actualización. Nosotros estamos trabajando también con los diferentes organismos internacionales para lograr recopilar todos los insumos técnicos que nos permitan a nosotros mejorar los procesos. Hay que aclarar algo también, y es bien importante, y es que el Ministerio de Medio Ambiente tiene como objetivo velar por la conservación y la restauración de los ecosistemas, que es donde nosotros vivimos. Parte de esto es la normativa de construcción o cualquier intervención que haya que hacer en un ecosistema, pues sea fuera de una ciudad o una construcción nueva, pues remodelación, sí debe llevar el componente medioambiental, y es acá donde nosotros hemos estado trabajando para agilizar el proceso. Dicho de otra manera, o sea, ahora decimos más rápido que sí o que no.
pero, o sea, no Sí. se ha flexibilizado nada, es Sí, decir, porque un poco había esa inquietud y justamente uno escuchaba de comentarios en ese sentido, ¿no? Que hasta dónde cuando se habla de desburocratizar implica al mismo tiempo entonces flexibilizar. claro. Entonces, ustedes lo que han hecho es agilizar los procedimientos. Le pregunto, por ejemplo, si hay un trámite que pudo llevarse, que tenía que pasar por 3 dependencias al interior del Ministerio de Medio Ambiente y podía durar eso un mes, ¿ustedes han ido acortando tiempos o es posible acortar plazos, por ejemplo? No solamente acortando los procesos, sino que hemos también depurado el manual que tenemos ahí en el ministerio para realizar todos los trámites, porque hay veces que el técnico usa mucho su criterio para pedir cosas que no están tipificadas en la ley. O Es sea, decir, mucha discrecionalidad. claro. Entonces, esto ocasiona muchas veces pues, gastos para las empresas, ocasiona que los proyectos se construyan sin permiso. Entonces, tenemos una serie de proyectos que han sido construidos en administraciones pasadas sin permiso. Entonces, realmente, pues, no es algo que sí estamos resolviendo, estamos tratando de hacerlo antes de los 100 Sí. días, porque eso sí es algo sumamente urgente. Dos cosas, haciendo más rápido los trámites, pero también tratando que las demás construcciones, los demás proyectos se legalicen. Sí. Ahora, cuando el secretario de Comercio habla de 6.000 millones de dólares, uno se pregunta si es posible cuantificar el impacto que puede tener todos estos procesos burocráticos internos y frenar esa inversión. ¿Sí es posible hacerlo? Por supuesto, porque no solamente se toma en cuenta la inversión que se ha dejado de procesar en el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también se toma en cuenta la inversión que dejó de venir, pues porque si el clima que se genera es un clima negativo, hay inversionistas que ni siquiera van a intentar venir. Es decir, mejor nos vamos a otro país a invertir, y tenemos varios casos pues, de empresas nacionales y empresas ¿Pudieron haber hecho internacionales. entonces estos empresarios o inversionistas algún sondeo y comunicarles a ustedes, mire, nosotros Es que no preferimos... había que hacer sondeo, pues, y eso era de conocimiento público, que la tramitología excesiva del gobierno estaba frenando las inversiones. Ujú. Ahora bien, si fueran 6.000 millones de dólares, por ejemplo, ¿cuánto se puede liberar de inmediato? ¿O ya a estas alturas se puede cuantificar, decir ustedes, Sí, nosotros, hemos liberado alguna cantidad andamos importante? en el orden de alrededor de los 1.500 millones de dólares hasta el momento, en estos 2 meses. Hay una gran cantidad de proyectos que no se les ha dado permiso, porque como repito, la idea acá es agilizar los procedimientos dentro del ministerio, más no flexibilizar la entrega de permisos. Ahora, 1.500 millones es una cantidad importante, es Una decir, cantidad se importantísima. esperaría que eso pueda tener un impacto directo en la economía Por para supuesto. la actividad de este año. Digamos, Por si se supuesto. cuantifica para el próximo, al cierre de este. Y no solamente los procesos que estaban detenidos en medio ambiente, porque tú tenés procesos en un montón de carteras de Estado, pues tenés permisos en ANDA, por ejemplo, tenés el tema de las factibilidades que le corresponde a ANDA, tenés toda la serie de permisos que dan las alcaldías también, tenés los temas de OPAMS y todo eso. O sea, hay varias instituciones de gobierno que dan tu permiso. Entonces, al final son necesarias para hacer cumplir la ley, pero lo que sí debemos hacer es ser un poco más eficientes, pues eso es lo que se está haciendo. Para todo este procedimiento no es necesario hacer modificaciones de ley, no sé, estoy pensando por ejemplo en la ley misma de medio ambiente, no es necesario hacer ninguna modificación o reglamentos internos, ¿o sí? Claro que hay que hacer modificación. Tenemos el tema, por ejemplo, del artículo 89, en el cual nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, no estamos facultados para imponer una multa económica. Ese es algo que estamos con los brazos atados y esperamos pues trabajarlo en un futuro para mejorar las condiciones de los permisos medioambientales. En algún momento entiendo que medio ambiente sí tuvo esa facultad, pero se la quitaron, ¿o Sí, no? ¿O nunca la ha sí. tenido? Sí, se la quitaron. Y entonces sería de establecer ya la facultad expresa para que medio ambiente pueda actuar en esos términos. Sí, hay que hacer una serie de modificaciones también y también tipificar las faltas
Es decir, se puede ampliar un poco más, no solamente especificar que el Ministerio tiene atribuciones legales para imponer una multa económica, sino que se pueden tipificar o sea, hay que hacer un estudio de eso. Ahora, 2 meses después de que tomaron posesión, entonces, que han comenzado a hacer alguna reestructuración interna en el Ministerio de Medio Ambiente o las cosas, digamos, en términos de estructura orgánica y demás, sigue funcionando tal cual. Hemos hecho ciertas modificaciones que no alteran el orden de cómo se trabaja. Han habido movimientos internos de personal, ha habido otra cantidad de personal que sí ha decidido poner su renuncia. Pues en fin, hay diferentes, las condiciones laborales es como en cualquier otra institución de gobierno, que hay un dinamismo de cuando hay cambio de administración, pero eso es algo que es sumamente normal. Ahora, hay personal muy cualificado. Por supuesto, ¿no? Eso es una de las buenas sorpresas que nos llevamos al asumir la cartera de Medio Ambiente, y es que hay gente muy calificada, hay gente muy técnica, tenemos gente calificada en las áreas de veterinaria, biología, en todas las ramas de la ingeniería, hay geólogos, es decir, tenemos abogados, es decir, tenemos un muy buen recurso humano, y como el señor presidente ya lo dijo en alguna ocasión en un discurso, nosotros vamos a trabajar con la gente buena, pues nosotros queremos, no venimos acá para quitarle el trabajo a nadie. Sin embargo, sí debemos ser conscientes que hay que realizar un trabajo, hay que apegarse a un plan de gobierno y hay que cumplir con las metas que tenemos. Y creo que es algo que muy importante que lo sepan todos, pues que nosotros estamos trabajando en las distintas carteras con personal que ya estaba. Obviamente, pues hay buenos trabajadores y hay malos trabajadores. Nosotros estamos trabajando y estamos tomando en cuenta a los buenos trabajadores. Bueno, excelente. Vamos a ir en este momento a nuestra primera pausa comercial. Creo que es importante que nos hable al regresar sobre si hay algunas áreas específicas que ustedes han identificado y que es necesario potenciarlas, cuáles serían. Y hablemos de desarrollo territorial en el país y todo este tema que tiene que ver con defensa del medio ambiente. Vamos a la pausa, regresamos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos conversando con nuestro invitado en estudio, Fernando López, ministro de Medio Ambiente, está con nosotros acá en 8 en punto. Ministro, antes de pasar a la parte que tiene que ver con estas áreas, si es necesario o no potenciarlas o qué habría que hacer, si habrá que hacer alguna reestructuración, usted me dirá. Pero es que estaba pensando en el segmento anterior cuando hablábamos sobre todo este tema de las inversiones, de cómo se frenan. Hay un caso bastante emblemático que ustedes creo que lo habrán conocido, lo que ocurrió en algún momento determinado con la empresa, con la compañía norteamericana Walmart, ¿no? Cuando se quiso instalar con esta sucursal que tienen allá en el Boulevard en Constitución, y que pasó prácticamente 3, 4 años, creo que 4 años, pero ahí fue un tema que tuvo que ver estrictamente con permisos de la Alcaldía de Mexicanos. Pero sí hay, digamos, porque hay otras dependencias que entran en juego que no es necesariamente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Sí. Bueno, nosotros respondemos por lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, y como te digo, nosotros estamos trabajando para solucionar pues cualquier cosa que pueda estar fuera de la ley. Se está solucionando en el tema de los permisos. Sí, existen instituciones, como yo ya te mencioné, que dan permisos, que son las alcaldías, están OPAMS, está Musdeli también en La Libertad, hay otras instancias que dan los permisos. De parte nuestra pueden contar con todo el apoyo técnico para poder llevar a una buena resolución el tema del permiso. Sí, y le decía entonces, áreas que deberían de potenciarse o no, o hacer alguna reestructuración dentro del ministerio. Es que en todo se está haciendo una reingeniería, y recordemos que también como gobierno tenemos que cumplir con el plan Cuscatlán, que es un plan
muy ambicioso que se tiene. Se están mejorando todas las áreas. ¿Cuál es la principal asignación que tienen entonces ustedes a través del plan Cucatlán? Bueno, la misión principal del Ministerio de Medio Ambiente es velar por la conservación y la restauración de los ecosistemas. Y a partir de ahí se generan todas las áreas operativas. En el Ministerio somos 5 áreas operativas. Una es la dirección del Observatorio Ambiental, que ya ustedes la conocen, es donde se genera una gran cantidad de información. Anoche pues estuvieron también muy activos ellos. Sí, ellos están, siempre están viendo el tema de mareas, de lluvia, geología. Luego tenemos el área de evaluación ambiental, que es donde se generan el tema de los permisos. También está el área de agua y saneamiento, la parte de educación ambiental y atención ciudadana, y la dirección de ecosistemas y vida silvestre. Todas estas unidades proveen con los insumos técnicos al ministerio para actuar o sea, ellas trabajan, se interrelacionan mucho, porque cada una da insumos a la otra para realizar su trabajo. En el tema, por ejemplo, de ecosistemas y vida silvestre, donde se manejan áreas naturales protegidas, necesitamos información del Observatorio Ambiental, porque necesitamos información de lluvias, necesitamos información geológica que puede existir. Hay áreas naturales protegidas que están en el volcán de Santa Ana, por ejemplo. Sí. Entonces, sí necesitamos estar trabajando. También si hay una intervención de construcción cerca de cualquiera de estas áreas, pues también se involucran a todas las áreas. Entonces, sí se trabaja y se está haciendo un fortalecimiento de cada una de estas áreas, que son las 5 áreas operativas del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, la coordinación con otras instituciones, por ejemplo, con turismo, ¿no? Porque con turismo hay mucho que desarrollar, pero también tiene que ver con el tema de medio ambiente. Por ejemplo, si turismo pretende dinamizar o potenciar proyectos, estoy pensando, por ejemplo, en playa, ¿no? Hoteles y lo demás, entran ustedes también. Por supuesto. ¿Qué nivel de coordinación van a lograr? ¿Es posible tener un mejor nivel de flujo de información, de comunicación entre los ministerios, y en este caso medio ambiente con turismo? Por supuesto. Qué bueno que me lo preguntas, porque es una de las apuestas y es una de las principales características del gobierno del señor presidente Nayib Bukele, y es que es un gobierno transversal. Todas las instituciones se relacionan unas con otras y se dan apoyo. Ahora lo hemos visto en Vacaciones Agostinas, pues es un plan turístico que se organizó con todas las carteras del Estado, pues estuvo presente Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, hemos tenido presencia de personal de seguridad de la Policía Nacional Civil y del Ejército, coordinado por el Ministerio de Defensa. Estamos nosotros con las áreas naturales protegidas y el tema del reciclaje de plásticos. En fin, hay están todas las instituciones que han sido coordinadas bajo el gabinete turístico para poder resolver problemas. Aquí de lo que se trata es de pasar de la teoría a la práctica. Es decir, nosotros podemos hacer muchos planes y podemos hacer libros y crear manuales, y eso es muy bueno, porque los manuales son los que a ti te describen los procesos, pero también hay que actuar. Y entonces, bueno, de hecho en el país ha habido siempre un cuestionamiento, un señalamiento al hecho de que se tienen buenas leyes, digo en términos generales, no solo sobre medio ambiente, sino que en términos generales hay disposiciones normativas, hay leyes importantes, pero aquí el tema es si se ejecutan o no, si se aplican o no. Bueno, tú mismo lo has dicho, esa es una de las áreas de oportunidad que se tienen, y ahora es cuando se puede resolver, porque tenemos una excelente comunicación entre todas las instituciones de gobierno. Bueno, interesante. A ver, entonces, esta parte de desarrollo territorial, ministro, ¿cómo están trabajando? Acá siempre ha habido un poco de preocupación en términos de decir, bueno, ¿cuándo en este país se va a lograr hacer esa disgregación de ciertos territorios? De decir, bueno, esta área específica es para construcción de vivienda, esta área es para que se puedan colocar plantas industriales, esta otra área es estrictamente agrícola. ¿Qué tipo de información, por ejemplo, tiene usted en este momento en sus manos, o qué van a hacer en la parte de ordenamiento territorial? Bueno, eso es algo que le corresponde al área de desarrollo urbano, que es en otro ministerio, pero no, de parte del Ministerio de Medio Ambiente van a contar con todos los insumos técnicos para poder realizar un buen plan de desarrollo territorial. Es necesario un plan de ordenamiento, como tú lo dijiste, para poder zonificar y poder llevar, que no vayas a tener una
por ejemplo, una fábrica muy cerca de viviendas y ese tipo de cosas. Eso es algo que sí le corresponde a las áreas de desarrollo urbano. Ahí también están involucrados los gobiernos locales en algunos casos, pero de parte de medio ambiente pueden contar con todos los insumos técnicos para llevar a cabo ese plan. Ahora, todo esto lo tendrán que trabajar también, me imagino yo, coordinado mucho con las alcaldías, ¿no? Sí, por supuesto. Y desde el área de desarrollo urbano, que siempre ha dependido del Viceministerio de Vivienda, sí, hoy Ministerio de Vivienda, y también ahora del Ministerio de Desarrollo Urbano con Obras Públicas. Eventualmente se tiene una claridad de decir, en el caso de las construcciones, si zonas específicas se puede prohibir construcción o en qué estado se encuentra esa información para la hora que toman decisiones cuando hay que autorizar proyectos. Existe una zonificación, sí, y existen diferentes planes de ordenamiento que se siguen, hay lineamientos legales. También existen disposiciones de juzgados ambientales que el Ministerio de Medio Ambiente debe respetar y respeta. Entonces, también acá hay una competencia entre instituciones. Ya hemos tenido un buen acercamiento con los señores jueces ambientales y estamos dispuestos con el Ministerio de Medio Ambiente a darles todos los insumos técnicos para trabajar en este sentido. Por ejemplo, ¿qué hacer con el volcán de San Salvador? Que algunos consideran que es un claro ejemplo de cómo se ha ido violando algunas normativas. Bueno, la cota 1000, ¿no? Que en un momento determinado está ahí, incluso tiene sanciones, pero evidentemente en el volcán de San Salvador se ha construido arriba de la cota 1000. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay un gran número de construcciones que no poseen permiso. Acá tenemos dos temas. El primero, la vulnerabilidad. Sí. Por la pendiente que tienen los terrenos, se pueden generar deslaves y se puede generar una gran vulnerabilidad. Y segundo, es la factibilidad de agua que tengan ahí. Entonces ese es un tema que sí lo debe manejar ANDA y lo deben manejar, como tú ya lo mencionaste en la pregunta anterior, las instituciones que rigen el ordenamiento territorial. De parte de medio ambiente, lo que nosotros estamos haciendo es viendo nuestra base de datos y viendo cuáles son los proyectos que no tienen permiso, y estamos procediendo legalmente según podemos hacer. Recordemos que tenemos ciertas limitaciones, pero hay ciertas cosas que sí podemos dar un dictamen técnico y sugerirle a otras instancias cuál es el camino a tomar. Sí, porque en otros casos, por ejemplo, en el caso de las urbanizaciones, se construyen urbanizaciones y se tiene la factibilidad, echan a andar el proyecto, venden las viviendas, pero resulta que en el caso del agua, por ejemplo, finalmente entonces esto en el largo de los años se convierte en un problema, por ejemplo, para ANDA. Entonces siempre tiene algunas decisiones de este tipo tienen repercusiones para otras dependencias, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar articuladamente, digamos, en este caso medio ambiente, para ir viendo todo ese tipo de efectos? Porque ustedes tienen que involucrarse después en todo el tema de saneamiento y demás, ¿no? Correcto. Agua y saneamiento. Está pendiente el tema de ley del agua también, que es un tema que sí nos concierne a todos los ciudadanos. Sí. El agua es un derecho universal del ser humano, no lo he dicho yo, ya lo ha dicho el señor presidente, y estamos trabajando como medio ambiente para tener una buena base técnica para sugerir un proyecto de ley. ¿Eventualmente ustedes no han hecho ninguna propuesta, recomendación o observaciones ante la Asamblea Legislativa? ¿O no se les ha invitado para hablar del tema de ley de agua? Por supuesto, hemos tenido ya un acercamiento con los señores diputados en la Comisión de Medio Ambiente y hemos platicado acerca de ese tema. Como medio ambiente nos corresponde, como te repito, brindar los insumos técnicos. Realmente hay varios casos de estudio que podemos nosotros ver. Sí. Hay ejemplos en otros países en donde ya se ha implementado una Autoridad Nacional del Agua y creo que son ejemplos dignos de estudiar. Habrán cosas sí. que nosotros podremos rescatar de estos países y hay cosas que también nosotros tenemos que adaptar a nuestra realidad. Perfecto, hablemos un poco más después de la pausa. Tengo que ir con nuestros anunciantes. Cuando regresemos hablemos qué hay que hacer con el tema del agua entonces, porque aquí hay todo algunos dicen que es un fantasma la privatización del agua, luego se habla de qué tipo de administración establecer sobre el agua. Antes funcionaban algunas estructuras municipales como el caso de Tetralogía y todo lo demás. Hacemos una pausa, regresamos.
En este segmento vamos a conversar entonces un poco más el detalle, más en profundidad sobre el tema de la ley de agua en nuestro país. Este proyecto abierto en discusión en Asamblea Legislativa. Entonces, ustedes sí están trabajando, ¿van a hacer una propuesta puntual a toda la normativa o sobre aspectos específicos? Aquí hay varias cuestiones. Lo primero es que obviamente a quien le corresponde legislar es a los señores diputados. Sí. Ellos son los que tienen a su cargo todo el tema de aprobación y legislación de este tipo de temas. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente vamos a brindar todos los insumos técnicos para poder generar una buena propuesta. Creo que es un tema que los salvadoreños merecen estar informados. Creemos que ha existido una falta de información. Creo que la falta de información que hemos tenido nosotros sobre el tema ha llevado a que esta discusión se salga del lugar. Entonces, pero ahora pues Habría que transparentar más la discusión sobre esta iniciativa. Es que realmente pues la transparencia de la discusión, mira, lo de la ley del agua parte de una premisa, y es que el agua es un derecho universal. Claro. Y el gobierno, el Estado, debe ser el garante de ese derecho. Si partimos de ahí, creo que va a ser mucho más fácil el camino para lograr una buena ley del agua. Pues, o sea, creo que eso, partiendo de esos dos hechos, es como nosotros vamos a terminar la discusión. Y de nuevo, te repito, el Ministerio de Medio Ambiente lo que está haciendo es terminando un estudio y brindando los insumos técnicos, porque es nuestro deber brindar los insumos técnicos para que podamos tener un feliz término a este tema. Ahora bien, en el país ya ha habido experiencias o más o menos ensayos de algunos modelos de administración de recursos, ¿no? Bueno, de hecho, incluso hay colonias en este país que tienen sus propios sistemas de abastecimiento de agua, o sea, su pozo y todo su sistema de distribución, ¿no? Esos son modelos privados. Y luego existen incluso unos comunales, por ejemplo, las ADESCOs administrando pozos, que son pozos hechos en terrenos comunales y que tienen sus propios procedimientos de distribución, en este caso las ADESCO, por ejemplo. Pero, o sea, hay las alcaldías en algún momento también Tetralogía, que fue que inició hace muchos años atrás y ahora se convirtió en otro modelo, pero igual tiene que ver con la administración municipal. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer, ministro? ¿Habría que dejar un poco, digamos, abierto esto para que pueda haber diferentes modalidades que tienen que ver con la explotación y distribución de recursos hídricos, o todo esto tiene que ser un tema estrictamente público? Nosotros pensamos que más allá de analizar o de poner de ejemplo la existencia de estos entes, tenemos que preguntarnos por qué la distribución del agua está siendo hecha de esta manera. Entonces esto nos va a llevar a la mala administración que ha tenido ANDA en gobiernos anteriores. Realmente es una deuda histórica que tiene ANDA. Ya lo ha dicho su presidente, pues sí, hay bastante trabajo que hacer. Tenemos el ejemplo de Nuevo Cuscatlán también, que fue el municipio donde empezó su carrera política el señor presidente como alcalde de Nuevo Cuscatlán, y uno de sus principales proyectos en este municipio fue llevar agua, porque no había agua. Entonces el tema del agua es algo. Entonces desde ahí parte que el Estado es el garante, y en ese momento el Estado no le estaba garantizando el acceso al agua a la población. Entonces es ahí como el alcalde toma en sus manos este problema y brinda una solución a los habitantes. Entonces, pero hay que, veámoslo más allá, pues, o sea, no es tanto de criticar o de poner de ejemplo la existencia de otro tipo de administradores, sino ver la razón por la cual se ha manejado el problema de esta manera. Y la razón por la cual se ha manejado el problema de esta manera es por la deficiente administración que tuvo ANDA en gobiernos anteriores. Hay un asunto, o hasta dónde, digamos, le pregunto, ¿se ha satanizado o no todo este tema de si hay amenaza de privatización del agua en el país? Como te repito, hay que partir de dos hechos. El primero es que el agua es un derecho universal
del ser humano, y el segundo es que el Estado debe ser garante de este derecho. Entonces creo que ahí se responde cualquier duda acerca del planteamiento que se tenga con el tema de ley del agua. ¿Ustedes ya fueron invitados una vez a la comisión para hablar del tema o todavía no? Hemos tenido el primer acercamiento con la comisión, sí. Hablamos de bastantes temas. Recuerda que como Sí, claro. el primer acercamiento, Sí. pues sí, hay bastante, se habló un poco de la tramitología, de lo mismo que Exacto. hemos hablado acá, pues Sí. de la tramitología, un poco de los planes de desarrollo urbano, se habló también de la ley del agua, la ley de desechos sólidos, en fin, hay varios temas que sí están sobre la mesa y son los temas que se discuten en cada una de las intervenciones que tenemos. ¿Cómo debería ser el enfoque entonces de esta discusión? Porque al final de cuentas es la decisión que tomen los diputados tendrá un fuerte impacto a nivel nacional, ¿no? El tema del agua que es vital, ya lo Por decíamos. supuesto. Bueno, vienen situaciones de repente, hay sequías y todo esto, el invierno o el verano, pues sí, tiene un fuerte impacto también en todo el tema de las vertientes hídricas en nuestro país. En algún momento se ha hablado, por ejemplo, ya de la disminución de los caudales de los pozos en algunas zonas específicas a nivel nacional. Pero entonces, ¿cómo debería irse trabajando sobre esto? Bueno, ya lo mencionamos, el acceso al agua es algo que debe ser prioridad para las personas. Realmente, ahí tú tocaste otro tema que es muy importante y es el cuidado que debemos darle a nuestros mantos acuíferos, a nuestros cuerpos de agua. Es ahí donde el Ministerio de Medio Ambiente, aparte de estar brindando todos los insumos técnicos para la creación de una ley del agua, también debe velar por la conservación y la restauración de los ecosistemas de donde sacamos el agua. No necesariamente cuando tú siembras un árbol solamente no solamente es el árbol en sí, sino que cuando podemos restaurar cuencas enteras de ríos con proyectos de reforestación y podemos evitar sedimentación también en los ríos con proyectos de reforestación, podemos evitar la desertificación también, en fin, podemos hacer una distribución mejor del agua en los suelos a través de proyectos medioambientales, proyectos de reforestación que puedan traer un beneficio a nuestro país. En el caso del río Lempa, por ejemplo, la parte de reforestación de cuencas, ¿este es un proyecto que lo tienen ustedes en perspectiva? Por supuesto, de hecho hay varios proyectos de diversos organismos internacionales de cooperación que se está trabajando no solamente en el proyecto del río Lempa, sino que en todos los ríos del país. Nosotros hemos lanzado una iniciativa que se llama SOS Ríos Limpios y lo que se busca es precisamente eso, liberar a nuestros ríos de toda la contaminación que tienen. Recordemos que son varias etapas, pues no es una acción aislada la que va a solucionar este problema, sino que tenemos que hacer diferentes acciones. Por ejemplo, recolección, tenemos que dejar de producir tanta basura, también eso es sumamente importante. Separar, reciclar. Aquí ya viene también el tema de educación ambiental que nosotros estamos promoviendo desde el Ministerio de Medio Ambiente y la colocación de trampas de sedimentación, la colocación de algún tipo de bardas. Nosotros la vez pasada hemos colocado las riobardas y las riobardas sirven, cumple varios propósitos. No tiene un propósito específico porque realmente lo que se busca con la riobarda que está fabricada de botellas plásticas es primero darle uso o sea, nosotros sacamos 800 botellas de un río para generar la barda. Y segundo, pues es un tema de educación también, de concientización de los Sí. y es algo que se está utilizando en muchísimos países. Tenemos el ejemplo en el lago de Coatepec, que también la estaban utilizando. Es un muy buen ejemplo que ya se... Pero en el caso de los ríos es en las desembocaduras, ¿no? ¿O no se pueden necesariamente? colocar nosotros hemos colocado en desembocaduras, sin embargo se pueden colocar en los lugares que se considere, hay que hacer un estudio de cada lugar, pues, Sí, pero es en el sí. lugar que se considere necesario para poder frenar cualquier tipo de material ajeno al río que vaya flotando y que nos esté contaminando el río. ¿Y si es efectivo el método? Sí, por supuesto, pero no es un método aislado, pues realmente nosotros no vamos a solucionar el problema de contaminación de nuestros ríos poniéndole barreras, pues o sea, por eso te digo, o sea, aquí hay varios proyectos que deben hacerse. Uno de ellos es la restauración de un ecosistema, lleva varios ejes. Puede hablarse de reforestación, puede hablarse de la restauración de la fauna
también. Tenemos lugares con especies invasoras, por ejemplo, en el Cerrón Grande tenemos especies invasoras cuando tenemos aves que comen los peces, tenemos peces que a su misma vez depredan otras especies que son nativas de la zona. Entonces, realmente debe hacerse un control integral, no solamente es si tenés que recoger la basura, se debe tratar el tema de la contaminación, pero también debe hacerse un plan holístico y analizar cada uno de los casos para llevar a una solución integral. Bueno, perfecto. Vamos en este momento a la última pausa comercial. Regresamos al cierre. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Ministro, a ver, entonces estamos hablando de todo este tema de reforestación de cuencas, qué hacer con los ríos, el tema de limpieza, y hay un proyecto que de alguna forma, no sé si finalmente lo dejaron iniciado, ustedes sabrán mejor si eso tienen alguna información de esto, la limpieza del río Acelguate, ¿no? De repente uno pensaba que eso en términos del esfuerzo era un esfuerzo bastante titánico. Claro que hay grandes proyectos que se pueden lograr, ¿no? Pero en este caso pasa mucho por el tema de tratamiento de desechos, ¿no? Entonces hay mucha industria alrededor de Acelguate que de alguna forma ha estado ahí tirando el vertedero ahí al río, pero entonces también hay empresas que ya tienen sus propias plantas de tratamiento. ¿Cómo van a abordar el tema? ¿Le van a dar seguimiento a esto o habría que hacer un viraje en la forma estratégica de cómo enfrentar la posibilidad de limpiar el Acelguate? Bueno, el río Acelguate es uno de los principales, si no el principal alimentador del río Lempa. El Acelguate nace en la ciudad de San Salvador y ya cuando sale de San Salvador ya lleva en su caudal muchísimos desechos de diversos tipos, hay desechos orgánicos, humanos, animales, y desechos plásticos, todo tipo de basura. Y los va recolectando a lo largo de su paso por el norte del departamento de San Salvador hasta llegar al embalse, que es donde al final ya se une con el río Lempa. El tema de las plantas de tratamiento es una deuda que tiene ANDA, es algo bien importante mencionarlo, pero también de parte de las empresas hay muchas empresas que, lástima que no son la mayoría, pero sí hay varias empresas que tienen su planta de tratamiento. Sin embargo, creo que acá va más allá de quién es la culpa. Al final, si yo sé que yo estoy vertiendo desechos o estoy llenando de químicos a un cuerpo de agua, creo que eso es algo que va un poquito más allá de la legislación de agua y tiene mucho más que ver con la ética. Entonces nosotros estamos invitando a todas las empresas a que se unan al rescate de nuestro país, pues realmente solo gobierno no podemos. Entonces es un proyecto que sí debe tener en cuenta, pues, porque ya hemos tenido casos de empresarios que nos dicen, bueno, pero es que eso es de ANDA. Las plantas de tratamiento no las tenemos que poner nosotros. No, probablemente tiene razón, en algunos casos no debe ser ANDA, pero también si yo tengo un lugar y no tengo planta de tratamiento de ANDA y sé que voy a usar químicos y sé que los químicos los voy a desechar, los voy a vertir en un cuerpo de agua, o sea, también ahí, quiera que no, pues es algo un poco más de moral de cada persona, sí, porque, de cómo esté manejando. Uno piensa, por ejemplo, los talleres donde hacen el cambio de aceite de los vehículos, o sea, ese aceite tampoco lo van a tirar ahí como un trato normal. Existen lugares. Hay proceso para transporte, reciclaje y todo lo demás, existen lugares y bueno, las plantas de tratamiento tienen su trampa de grasa también, entonces es un proceso
completo el que debe hacerse. Pero es un tema bien importante porque al final aquí es donde nos damos cuenta que por más que el gobierno haga, pues sí tenemos que tener un apoyo de la ciudadanía al final, pues para conservar nuestro medio ambiente. Sí, ministro, en algún momento se dijo en el pasado, por ejemplo, que el país era el segundo país más deforestado en América Latina, solo después de Haití. Con la información que tiene en sus manos, digamos, en este momento, ¿qué se puede decir en términos de deforestación del país? Bueno, tenemos serios problemas de deforestación en ciertas áreas. Nosotros tenemos varias áreas naturales protegidas dentro del Ministerio de Medio Ambiente, y la deforestación no solamente se debe a la tala. Sí existe algún tipo de deforestación por tala, pero también causa la deforestación viene por el cambio climático. Y te voy a poner un ejemplo puntual: el tema del café. El tema del café, café bajío prácticamente sí, ha desaparecido. Exacto. Por varias razones, no solamente por el cambio climático, pues está la roya, están otro tipo de factores económicos también, pero uno de los factores más importantes es el cambio climático. Ya no se puede sembrar café en lugares donde antes sí se podía, y esto es debido al aumento de las temperaturas de la tierra. Pues entonces realmente es algo bien importante. Es importante reforestar precisamente por eso, porque o sea, como te digo, la función de la reforestación no solamente es combatir el cambio climático, hay una función también de reinyección de agua, hay una función de rescate de los ríos, de rescate de los ecosistemas. Entonces es acá donde entra la importancia de un proyecto que cumpla con todas las aristas sí, que debe tener un proyecto medioambiental. Ahora, ¿qué nivel de relación están desarrollando en este momento con el Ministerio de Agricultura? Por ejemplo, en cada inicio de la época de lluvia, siempre uno asume que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura toma la decisión de anunciar el inicio del ciclo de lluvias y de siembra, pero dependiendo de la información de ustedes. Sí, como te repito, en medio ambiente se genera una gran cantidad de información y estamos trabajando de la mano con agricultura en varios proyectos. Hay muchísimos proyectos de reforestación, de sistemas agroforestales que se manejan a través del Ministerio de Agricultura. Es uno de nuestros aliados más importantes y por naturaleza, pues, y aparte, como te menciono, estamos trabajando de la mano no solamente con agricultura, sino que estamos trabajando de la mano con todas las carteras del Estado. Entregándoles informes, sobre todo, no solamente entregar informes es una de las, no serían informes, sería compartir, sí. O sea, realmente se ve cada proyecto como por separado, y si necesitamos coordinación del Ministerio de Agricultura, pues nos vamos con Agricultura, pero de repente habrá algún proyecto turístico que necesita la intervención del Ministerio de Turismo, del Instituto Salvadoreño de Turismo. Entonces también podemos incorporar a estas carteras. Entonces, no solo con el MAG, pues el MAG es un aliado importantísimo, pero estamos trabajando con todas las carteras de Estado. Esa es la parte donde ustedes pueden intervenir en un momento determinado, ya sea por recomendaciones que pueden hacer, sugerencias, o incluso decir, bueno, aquí sí es viable desarrollar un proyecto específico y dónde no. Por supuesto, recordemos que la función del medio ambiente, una de las funciones es esa, pues dar los permisos ambientales. En términos de proyecciones y metas, al cierre de quinquenio, ¿qué es lo que esperan ustedes de cómo se puede encontrar El Salvador? El Salvador tiene los gobiernos anteriores dejaron una deuda. Pues es una deuda que va a pasar a la historia. Realmente hemos encontrado las instituciones debilitadas, pues como te repito, medio ambiente tiene un gran potencial, tiene una gran capacidad técnica, y estamos trabajando. Realmente en el tema medioambiental nosotros debemos unirnos a las iniciativas internacionales que existen en este momento. Hay muchas iniciativas de reforestación y de mitigación de la vulnerabilidad, y trabajar hacia la descarbonización. Entonces realmente descarbonizar nuestra economía debe ser una de las principales apuestas que ya se está trabajando, y como te repito, no solo se puede obtener muchos recursos por esa vía, ¿no? No solo medio ambiente, sí, sino que a través del Ministerio de Economía, de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, sí, en fin, de todas las instituciones,
porque lo que debemos hacer al final, tenemos que manejar esto como, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos menos contaminación? ¿Queremos mejorar nuestra eficiencia energética? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, al final, medio ambiente acá juega un papel muy importante porque puede servir como un ente coordinador de todas estas instituciones. Bueno, excelente. Me indican de que se nos agotó el tiempo, así que le agradecemos, ministro, que haya participado esta noche en 8 en Punto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, perfecto. Gracias también a nuestros televidentes que estuvieron con nosotros en 8 en Punto. Nos vemos luego. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.